Bueno, buenos días, amigos y amigas, buen día. Os agradezco vuestra invitación, agradezco a Verónica su buen trabajo y, y nada, estoy encantado de estar aquí compartiendo estas reflexiones un tanto atropelladas porque pues mis materiales, mis trabajos, incluso bueno, un avance de un documento en el que estoy trabajando pues está también confinado, viviendo la confinación en el despacho de mi universidad. De manera que, bueno, pues trato de compartir estas pinceladas en el tiempo también que nos han indicado para poder estar con todos. Bueno, las políticas de ayuda al desarrollo, su construcción y articulación están fuertemente ancladas desde el inicio en los espacios de crisis. Y en estos momentos nos adentramos en una que, bueno, pues como se nos ha dicho, sin profundizar en ella, pues de una profundidad y velocidad inusitada que no nos olvidemos se suma a la gigantesca crisis ecosocial que vivíamos, ¿no? El balance de daños que va a dejar esta situación, en mi opinión, va a ser gigantesco. Yo creo que los movimientos, las organizaciones sociales son conscientes de ello. Y eso va a hacer mucha más necesaria una más y mejor cooperación al desarrollo a todos los niveles. Y dentro de ella, y en el caso muy particular de España, la cooperación descentralizada va a ser fundamental a pesar de sus debilidades y dificultades, ¿no? Porque es esencial en esta situación, en este mundo, contemplando el avance de la miseria, del hambre y de la desesperación de tantos, seguir ofreciendo esperanza. Pero con los años se ha abierto una distancia cada vez mayor entre las decisiones políticas y enfoques, digamos, para la aplicación de estas políticas de cooperación desde los de arriba, frente a los resultados, las necesidades y las demandas de los de abajo. Y en el caso concreto de la política española de cooperación somos conscientes que estamos atravesando en la última década el periodo más oscuro de su historia, que la ha conducido, y tenemos también que decirlo y que saberlo, al proceso de corrosión imparable que ahora tiene y que le dificulta, le limita notablemente para afrontar pues, la gigantesca crisis, ¿no?, que tenemos por delante, ¿no? Lo cierto es que el estado tan precario en el que se encuentra este sistema de cooperación estatal, la irrelevancia a la que ha sido conducida, los profundos recortes de todo tipo, ¿no?, presupuestarios, técnicos, humanos, que ha soportado, y también una situación de debilidad crónica, pues la sitúan en muy malas condiciones, ¿no? El sistema español de cooperación, sin embargo, ha acumulado experiencias y capacidades y también ha alimentado buenas prácticas y experiencias exitosas. Y eso es algo que, a pesar de todo, tenemos que reconocer y tenemos que creerlo, porque, digamos, en mi opinión, no ha sido adecuadamente reconocido por sus responsables. Voy a destacar tres de estos éxitos, en mi opinión. El primero de ellos, y por encima de ningún otro, es un sistema de cooperación descentralizada único en el mundo, versátil, altamente flexible, que además ha permitido y está permitiendo generar identidad en la cooperación española. Hablamos de un espacio muy certero, innovador, que ha acumulado ventajas comparativas, que está construyendo vínculos transnacionales y además es capaz de renovar la anquilosada ayuda estatal mediante asociaciones colaborativas horizontales de una enorme riqueza, donde además interviene de una manera muy activa la sociedad civil. En segundo lugar, en mi opinión, una notable experiencia en intervenciones en el campo de la salud y la educación, donde, bueno, pues España dispone de un buen sistema público con reconocidos profesionales y experiencias avanzadas. Y en tercer lugar, que tiene que ver también con lo primero, una dinámica capilar muy interesante de participación directa de las organizaciones no gubernamentales en la ayuda a través de diferentes vías, digamos, donde además, digamos, se cuenta con una trayectoria y una vinculación particularmente destacable con comunidades y sociedades del sur, muy vinculada a la cooperación descentralizada, algo también absolutamente diferencial a nivel mundial. Ahora bien,
por distintas razones, ninguno de los diferentes gobiernos, en mayor o menor medida, pero ninguno de los gobiernos, en mi opinión, que han estado al frente de nuestra cooperación, han querido reconocer adecuadamente ni impulsar estos espacios. Y es que el acelerado proceso, en mi opinión, de descomposición de la cooperación española la ha debilitado y la sitúa además en una posición particularmente delicada donde, y eso tenemos que ser conscientes de ello también, en España en estos momentos vuelven a resurgir algunas situaciones, algunas tendencias que ya vivimos durante la década pasada en la gran recesión y que afectó de una manera muy importante a la cooperación en general y a la cooperación descentralizada también. Teresa lo mencionaba, con incertidumbres, riesgos, y hay un peligro de volver a regresar a una cooperación zombificada, como yo denomino, ¿no? A mí me llama la atención, en estos momentos, desde la caza al toro de Lidia, pasando por los bodegueros, han pedido abiertamente ayudas al Estado, ¿no? Y algunas se están incluso tramitando. Pero ¿por qué cuando se pide a los gobiernos medidas de apoyo a tantos sectores que trabajan con los más pobres y vulnerables, digamos, se deja fuera, ni siquiera se considera? ¿Por qué a nadie le preocupa la destrucción de capital social, político y conocimiento que se ha acumulado desde tantas organizaciones y profesionales con años de trabajo encima? Y es que hay que decirlo así, la cooperación descentralizada en España ha sido capaz de construir el sistema más avanzado del mundo. Creo que debemos de empezar a creérnoslo, ¿no? Promoviendo enfoques alternativos, asociaciones colaborativas, un nuevo discurso sobre la cooperación descentralizada y su efectividad, y aportando ideas y propuestas reales muy beneficiosas, no solo, digamos, en el sur, sino también empapándonos nosotros de ello. Por ejemplo, los presupuestos participativos o la filosofía del bien vivir que nosotros, digamos, estamos también impulsando aquí, lo hemos rescatado, hemos bebido, digamos, y aprendido de ellos. De manera que la cooperación descentralizada en España está siendo capaz de hacer una cooperación distinta, dinámica, capaz de impulsar elementos específicos fuera de la languidez que vive la cooperación estatal y además, y eso también es muy importante y tampoco se ha destacado nunca, con un diálogo muy intenso con organizaciones y la sociedad civil. Y por si fuera poco, la cooperación también ha generado un valor agregado muy interesante, como evidencia su cartografía, un modelo versátil y flexible, mecanismos de cooperación estables, trabajando mucho en la descentralización política y en el desarrollo local, digamos, con relaciones territoriales y horizontales muy precisas. De manera que una parte muy importante de los cambios que el sistema español de cooperación ha venido generando proceden de la cooperación descentralizada, generando, produciendo una musculatura muy importante. En el año 98, el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, concretamente en la página 56, destacó por vez primera y de una manera muy importante el gran avance y el gran éxito de la cooperación descentralizada dentro del sistema de ayuda al desarrollo a nivel mundial. Esto no ha ido a la par de ese reconocimiento por parte de distintas instancias, ¿no? Yo no voy a hablar de la ley de cooperación, que nació completamente trasnochada, centralista, y yo diría que maltrataba ya en su creación a la cooperación descentralizada. Pero es que yo creo que también los responsables de la cooperación española han tenido una evidente falta de reconocimiento, y no me voy a extender en ello, por no hablar de los planes directores. El último, por ejemplo, yo creo que bastante polémico y lamentable, por cierto, el segundo más corto de su historia, 64 páginas, de las cuales dedica 35 a copiar íntegramente los objetivos de desarrollo sostenible, solo dedica 4 párrafos a la cooperación descentralizada en España, ¿no? Pero también incluso desde la academia. Yo recuerdo un informe del año 2010 de la Complutense donde acusaba a la cooperación descentralizada de ser el origen y la fuente de la mayor parte de los problemas de la ayuda al desarrollo en España, ser un modelo contraproducente y pedir que la Administración General del Estado asumiera todas sus competencias. Es decir, yo creo que hay responsabilidades múltiples a lo largo de la historia, ¿no? Naturalmente que tiene espacios de debilidad y de controversia,
Pero yo, tanto en Baqueaz como con distintas ciudades, por ejemplo el Ayuntamiento de Vitoria, en distintas investigaciones, yo he venido señalando las fortalezas a la hora de poder trabajar en esas debilidades, sobre todo porque el sistema que hemos, digamos, alimentado, por cierto, sistema, no modelo, cuidado con eso, es el más singular entre todos los países donantes, ¿no? Y en estos momentos, bueno, pues las ciudades y regiones en el Estado español son las que están haciendo más y mejor cooperación y ayuda al desarrollo. Ahora bien, si la recesión del año 2008 tuvo un efecto demoledor sobre el conjunto de la ayuda al desarrollo en España, también lo que se avecina, digamos, va a ser muy importante en medio, como se señalaba anteriormente, de un proceso de renovación y de revisión muy importante, ¿no? Y eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, los datos en estos momentos son muy contundentes y es necesario tenerlos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Primero, España es una anomalía dentro del sistema español de ayuda al desarrollo. ¿Por qué? También me viene el rebote de alguien que debe de tener, bueno. Sí, por favor, apaguen los micrófonos para que no se acople. Gracias. Decía, España es una anomalía dentro de los países del CAD en cuanto a su sistema de ayuda al desarrollo, ¿no? Lo que demuestra esa corrosión, ¿no? ¿Por qué? La mayor parte de los países donantes tienen una cierta compensación entre su ayuda bilateral y multilateral, aproximadamente 50-50, 45-55. En España, como sabemos, prácticamente el 75%, es verdad que ha bailado mucho, ¿no?, del conjunto de la ayuda al desarrollo es en estos momentos multilateral. Es decir, entre el 25 y el 30% solo es bilateral. Si tenemos en cuenta que además el 75% de multilateral, el 95% son cuotas obligatorias, pues ya sabemos un poco lo que eso significa. Pero es que dentro de esa aportación, digamos, de ese escaso volumen de cooperación bilateral, la cooperación descentralizada cada vez está aportando más recursos y la Administración General del Estado cada vez está aportando menos. En el año 96, la Administración General del Estado aportaba el 83% de todos los recursos de la bilateral. Pues bien, en estos momentos, la bilateral está aportando alrededor del 40%, es decir, está contribuyendo a sacar las castañas del fuego al conjunto de la cooperación estatal, ¿no? Y además, por si fuera poco, la cooperación descentralizada está generando una ayuda de mayor calidad desde todos los puntos de vista y a la luz de todos sus indicadores frente a una progresiva pérdida de calidad también en los últimos años de la cooperación estatal. Y además, y por si fuera poco, añadiendo además otros valores añadidos, es la cooperación estatal quien está manteniendo espacios clave abandonados por, la cooperación estatal, la descentralizada, espacios clave abandonados por la cooperación estatal. Yo creo que hay que poner encima de la mesa que es inadmisible que en estos momentos el 90% de los recursos en educación para el desarrollo los aporte la cooperación descentralizada, lo que significa un desentendimiento prácticamente total de la cooperación estatal en ámbitos, en programas, en espacios clave de la política de ayuda al desarrollo, ¿no? De manera que la cooperación española, por muchos documentos retóricos que haga y por muchos acuerdos que diga que firme, en mi opinión, carece de horizonte claro, ¿no? Y quien está siendo capaz de dinamizar, de actualizar ese modelo anquilosado, en mi opinión, es la cooperación descentralizada a día de hoy, ¿no? Ya para concluir, voy a aportar, igual que ha hecho Teresa, algunos elementos muy concretos para debatir, van a ser muy telegráficos, pero sobre los que creo que deberíamos de reflexionar y de trabajar, ¿no? En primer lugar, el modelo español el modelo español de ayuda al desarrollo es cada vez más asimétrico. Una cooperación estatal que nos remonta, es un naufragio, frente a una cooperación descentralizada que, con todas las limitaciones que queramos, es la que ha venido impulsando en los últimos años importantes avances, pero que, no lo olvidemos, se está enfrentando al mayor desafío de toda su historia. En segundo lugar, la cooperación descentralizada se ha ganado un merecido reconocimiento, pero en mi opinión
debe de tenerlo en todos los niveles. No puede seguir siendo quien aporte cada vez más recursos, pero con un escaso reconocimiento legal, institucional y doctrinal, como sucede ahora. La cooperación descentralizada tiene que estar en el centro nervioso de la cooperación española, y ahora no lo está, y no lo ha estado nunca. En tercer lugar, el ciclo del proyecto ha sustituido, en mi opinión, al impulso en los procesos de transformación emancipatoria. No son proyectos lo que se necesitan, sino procesos. Y eso también es algo que tiene que interiorizar la cooperación descentralizada. Por otra parte, la cooperación descentralizada, en mi opinión, no es un simple espacio de financiación de ONGs, es un espacio de intervención política, que tiene que ser capaz de afianzar gobernabilidad democrática, descentralización y, digamos, una palanca para impulsar un desarrollo más preciso. Por tanto, a mí me parece que tiene que seguir siendo un espacio de audacia, de hacer una cooperación más audaz, desprendiéndose de, digamos, las limitaciones y los condicionantes que tienen las políticas de cooperación estatal. Por otra parte, yo creo que hay que trabajar con mayor rigor en procedimientos, en sistemas de información, donde hay mucho que hacer, en evaluación, en rendición de cuentas, a través de sistemas y dispositivos amplios, rigurosos y accesibles. Y también seguir priorizando, esto lo dicen Naciones Unidas, a veces se nos olvida, ¿no? En la cooperación descentralizada, la reducción de la pobreza y de las privaciones humanas, ¿no? Sin abandonar otra serie de consensos internacionales que sí ha abandonado la cooperación estatal. La Declaración de París, nadie habla de ella, el Acuerdo 2020, la ayuda a los países menos adelantados, etcétera, ¿no? Yo creo, por otro lado, que las ONGs también tienen que avanzar y tienen que avanzar dentro de la cooperación descentralizada en fortalecer su rigor, dotándose de lo que yo llamaría un mayor rearme ideológico y técnico y sobre todo pasar de la competición a la colaboración. Yo creo que ese es un paradigma muy importante a nivel de la cooperación descentralizada y especialmente profundizar más en la pedagogía de la seducción, una seducción social, política, que en mi opinión la cooperación descentralizada ofrece. Y ya sí que acabo. Si algo demuestra, digamos, el tiempo que estamos viviendo, es que no hay posibilidad de salvaciones individuales en un planeta común. Y por tanto, a mí me parece que esto enfatiza todavía más la importancia, la vigencia, la relevancia de una cooperación al desarrollo y particularmente de una cooperación descentralizada que tiene que ser fuente de esperanza en un mundo pues, tan sometido a elementos de crisis y de insostenibilidad. Bueno, muchas gracias por permitirme compartir estas reflexiones con todas vosotras.